De un momento a otro mi historia cambió, como pura película de ficción, o sea, solo fue un cambio y no sé ni en qué momento ni en qué circunstancias pasó, pero pasó. Yo antes creía que en la cárcel no había personas inocentes, pero con estas situaciones me doy cuenta que sí, y inclusive yo hablaba mal de los privados de libertad porque decía yo, ¿qué quieren si son privados, si son delincuentes, tenía un mal concepto de ellos? Todos cometemos errores, todos. Sino simplemente que hay niveles de errores y que hay unos que se sancionan y otros que no, y otros que se salvan de muchas situaciones. Entonces, a la hora de juzgar un crimen, un todo, es importante también ver los dos lados de la moneda. Y pues es importante no venir a juzgar. Bienvenidos al podcast Hablar Libre, donde traemos micrófonos al Centro de Cumplimiento de Condenas para Mujeres Fray Janes I para conocer historias reales de mujeres reales que están cumpliendo una condena en este centro y donde también están transformando su vida para regresar a la sociedad y ofrecer sus conocimientos y su vida para un servicio diferente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por el espacio, por permitirnos contar en este podcast tu historia. Queremos que nos vayas contando un poco de tu vida, queremos conocerte. Así que te doy el uso de la palabra, contame un poco de ti. De mi vida, todo. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de darnos a conocer, porque es importante pues que la gente conozca las historias. Y pues, ¿qué te puedo contar? Que gracias a Dios yo tuve una infancia muy bonita. Pues crecí bajo el seno de mi madre, de mi padre. Lamentablemente mi papá murió cuando tenía 8 años. Entonces me quedé al cuidado solo de mi mamá y de mi abuela, las cuales fueron como mi base fundamental en toda la situación. Y que pues me dieron la oportunidad de estudiar. Tengo una hermana. Pues mi vida fue buena, gracias a Dios, hasta el momento en el que me toca tomar una decisión de casarme. Y pues me caso. El inconveniente no tanto fue el casamiento, sino las circunstancias que nos rodearon. Lastimosamente el escenario fue el problema de mi situación. ¿A los cuántos años te casaste? A los 18. Acababas de cumplir la mayoría. ¿Y tu pareja cuántos años tenía? 23. Es más grande que tú. Ajá. Contame un poco de qué fue lo que pasó. Entiendo que a partir de esto pues hay un cambio en tu vida. No sé si a raíz de ese casamiento o de vivir con esta persona es lo que te lleva a estar en conflicto con la ley. Pues exactamente eso fue. Yo me caso en septiembre. Y ocurre un incidente en diciembre. No con nosotros, pero sí fue un incidente dentro del edificio donde nosotros vivíamos. Y nos involucra a toda la familia, llevándose a mi abuela, a mi mamá, a mi padrastro, a mí, a mi esposo. Y pues fue terrible porque de un momento a otro mi historia cambió, como pura película de ficción, o sea, solo fue un cambio y no sé ni en qué momento ni en qué circunstancias pasó, pero pasó. Y yo antes creía que en la cárcel no había personas inocentes, pero con estas situaciones me doy cuenta que sí, y inclusive yo hablaba mal de los privados de libertad porque decía yo, ¿qué quieren si son privados, si son delincuentes, tenía un mal concepto de ellos? Pero estando en esta situación veo que la situación pues son diferentes, son totalmente diferentes, y veo como
las personas solo tendemos a criticar la situación de los demás. Lo mío sí cambió, como te digo, de un momento a otro. No te puedo explicar más, pero solo sentí que de repente ya estaba detenida, me trasladan para... Cumplí mi proceso, me sentencian con una condena bastante grande y me rechazaron todos los recursos. O sea, fue bien duro. Luego me trasladan para COF. En COF estoy 17 días y luego me trasladan para acá, para F1. Y de eso ya 8 años. Ok. A los 18, básicamente tenías 3 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses de casada. 18 años, ¿tú trabajabas en algún lugar? ¿Estabas estudiando? Yo acababa de graduarme, entonces estábamos en el proceso de que me entregaran mi cierre de pensión, todas mis situaciones, mi papelería, mi DPI, todo. Entonces no había tenido la oportunidad de trabajar, sino estaba culminando mis estudios y estaba a punto de ingresar a la universidad. ¿Tu pareja sí estuvo involucrada en este hecho? O sea, ¿sí era parte de este conflicto o también fue involucrado en el proceso? Él también fue involucrado en el proceso. O sea, fue un tercero, por así decirlo, quien cometió el delito y a ustedes los involucran en todo el proceso. Exacto. Te rechazan todo, te vas. Luego llegas acá. ¿Cómo fue ese cambio de estar a pasar acá? Porque sabemos que son centros completamente diferentes. Pues sí hay personas que están condenadas y además que están en procesos judiciales. Y acá pues ya son personas que están cumpliendo una condena. ¿Cómo fue ese proceso, el llegar por primera vez, el ver los centros? Yo sé que fue algo impactante para ti. Estabas en otro momento de tu vida donde estabas ya buscando estudiar, superarte de otra forma y de repente, pues por azares del destino, llegas acá. ¿Cómo es eso para ti? ¿Qué representa en tu vida el llegar a este lugar y el empezar a vivir este proceso? Pues primero que nada fue traumante, desde el hecho de llegar a una cárcel. Pasé 3 años, o sea, después de que me acoplé al lugar, que me dijeran se va a trasladar, fue un cambio, bien, yo le tenía pánico al COF porque hablaba muy mal de él. Entonces, cuando me trasladaron, son centros semejantes, pero con sus diferencias, porque pues ya es un centro más grande, ya tiene más reglas, pero el trauma que viví de cambiar un ambiente a otro es terrible. Estuve 17 días ahí, no me logré acostumbrar. ¿En el COF? En el COF. No me logré acostumbrar porque fue en un corto tiempo, entonces no logré acoplarme, no por las reglas, sino porque pues allá es más libertinaje todavía. Allá hacer lo que querés, como querés, no importa qué hagas, pero... Y la guardia no se involucra tanto con uno. Y luego al día 17 me trasladan para acá. Dije yo, bueno, yo quería estar en porque ya estaba más acoplada allá. Dije, bueno, no estoy en entonces San José allá. Me trasladan para acá y aquí es un cambio rotundo. Totalmente, desde que ingresamos al centro, porque nos esperaban, habían perros, toda la guardia estaba esperándonos, nos hicieron requisa. O sea, fue bien impactante el venirse acá. Lo que sí es que, pues, fue diferente el recibimiento porque las autoridades estaban al pendiente. Me recuerdo que una de las licenciadas estuvo, ¿tienen hambre? Van a pasar, terminan el proceso de requisa y van a pasar a comer. Nos recibieron con comida, fueron bien amables. Entonces, en cambio, allá en el centro anterior había sido totalmente diferente. Allá solo te reciben, medio te hablan, pero fue bien diferente y traumante también. Aunque acoplarme aquí también no ha sido fácil.
¿Qué es lo que más te ha costado para acoplarte acá? Porque sabemos de que en los otros centros, me comentas, pues había mucha libertad de si hago algo, si no lo hago, incluso si me levanto o no en el día. Si quiero estar todo el día acostada sin hacer nada, pues no hay ningún problema. Pero acá acabamos de escuchar hace un momento que hay un timbre que indica que hay un cambio de actividad y eso empieza desde las 5:30 de la mañana, si no estoy mal, hasta las 9, ¿verdad? Que están sonando el timbre para que ustedes sepan a qué actividades les corresponde. ¿Cómo fue para ti este proceso, este cambio, después de haber estado 3 años en un lugar donde, pues, si querías, hacías o no hacías las cosas, a estar acá donde tenés que hacerlo? Porque parte de lo que se trabaja acá es la disciplina. No sé cómo te ha ido con esa parte. Pues en el sentido de disciplina no me costó tanto, sino porque en mi casa sí me disciplinaron, tal vez no tanto como aquí, pero sí llevaba una secuencia de disciplina. El problema acá fue, por ejemplo, las horas de comida. En los demás centros, 2 tiempos de comida, porque como acabas de decir, yo me podía levantar a la hora que yo quería, podía hacer lo que yo quería, comer lo que yo quería. Si yo me levantaba ahorita y podía comer en ese momento. En cambio, vengo a este centro y no. El desayuno es una hora marcada. El almuerzo, la cena, es algo bien, bien complicado. Y yo vine acá de 21 años. Yo sentí que venía en la etapa de rebeldía todavía, porque un cambio. Me cuentan las prendas de ropa, me cuentan los insumos, me ponen horarios en los que yo tengo que levantarme, me ponen horarios en los que tengo que alimentarme. O sea, es bien estricto. Inclusive hasta el llamar a las agentes era allá en el centro anterior, mi diseño o algo así. Aquí no, aquí les tenían que decir señora o señora agente. Fue bien complicado. Y venir y que mis compañeras que ya estaban, que tenían 3 meses de estar acá, estaban y no nos miraban, no nos hablaban porque era prohibido. Nosotros pensábamos que no sabemos a qué tipo de tortura nos estábamos adentrando. Y pasamos por un periodo de observación de 10 días, el cual también fue complicado porque no había nada que hacer. Que los ponen en los pabellones de observación para verificar que no traigan ningún tipo de adicción o bien que no vengan con alguna enfermedad que pueda ser contagiosa. Exacto. ¿Tú traías algún tipo de adicción de otro centro? No, gracias a Dios no. Entonces fue más fácil para ti este proceso porque al final son solo 10 días, a diferencia de cuando hay una adicción que se quedan durante el tiempo que pasa la abstinencia. Sí, y vi a varias de mis compañeras terriblemente mal. Y muchas de ellas no creían que en este centro no había vicios. Y inclusive mucha gente aún piensa que no está tan restringido aquí porque piensan que hay teléfonos o vicios, cuando no es así. Pero muchas de mis compañeras pensaban en ese momento que tal vez escondido, así como en los demás centros, ¿verdad? Tal vez a escondidas si tenían algo, vía varias. Tratar de meter en cosas. No, superar esa desintoxicación. Varias se pusieron malas de salud. Empezamos a tener síntomas de la enfermedad, pero por lo mismo, porque tanto nuestro horario como todo nos vino a cambiar de un momento a otro. Fue bien, bien complicado. Además de esto de los horarios y demás, algo que a ti te haya costado mucho, que tú decís fue mi mayor desafío al momento de ingresar acá. Sí, tal vez acoplarme a las reglas de acá, porque no es que yo estuviera en contra de las reglas, sino esto fue muy estricto. Se tienen que levantar a esta hora, a tales horas tienen que estar listas, a la hora de desayuno tienen que estar bañadas, a la hora de comida ya se regresan a sus pabellones, tienen que ir a estudiar. Fue bien complicado. En los demás centros es opcional si tú quieres estudiar o no.
Mira, hay algo que tú comentabas, que decís, afuera las personas no creen que este centro es así de estricto. Tú lo dijiste y pues nosotros a veces en los comentarios en redes sociales nos dejan información, nos dejan mensajes diciéndonos esto es mentira, es un centro corrupto, ahí tienen teléfonos, ahí se maneja dinero. A veces, como bien decías, uno cuando está afuera de este centro o en cualquier otro lugar o que pues tiene las facultades de poder ir y venir, vemos a los privados de libertad y vemos las cárceles con una forma y creemos que así son todas. Tú que estás aquí adentro, tú que estás viviendo este horario regimental día a día, ¿qué les podrías contar a ellos para que realmente crean cómo son las cosas acá? O que se imaginen realmente cómo son, porque te digo, muchas veces los comentarios que nos dejan en las redes sociales donde nosotros subimos contenido, nos dicen esto no es así. Creen que nosotros estamos mintiendo, incluso creen que las tenemos acá obligadas y que les decimos qué es lo que tienen que ustedes que decir. Ni para nada, o sea, es un momento, te sentaste y empezamos a comentar. ¿Qué les podrías decir tú a estas personas? ¿Qué les podrías contar de tu estadía acá? Pues, primero que nada, que los entiendo porque, pues, Guatemala ha sido un país que no ha sido con buena, son por la palabra, no ha tenido buena fama en cuestión de ley. Y sabemos que la corrupción ha empezado desde la cabeza y pensamos que como la cabeza está mal, todo el cuerpo también. Pero yo también estuve en esa posición. Fuera te comenté que yo también que decía de los presos que piensan. Mi abuela trabajó 25 años para el sistema penitenciario y ella se desvivió de tal manera y le decía yo, ¿pero qué piden? No, pobres, y ellos... Y ella me metió esa conciencia, pero yo no lo aceptaba. Cuando vengo a este lugar y veo, en los demás centros sí, ¿qué te puedo decir? Teléfonos escondidos, droga, todo. Por eso te decía, ahí supe distinguir entre la libertad y el libertinaje. Vengo a este centro y todo es así, súper cuadrado. Pues corrupción, cero, porque no puedo, aquí no manejamos dinero. Aquí todo es a base de ticket o de tarjetas. La guardia está siempre al pendiente de uno. También, pues, ¿cómo te puedo explicar? Las instalaciones no se prestan para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, si yo quisiera tener un teléfono, tendría que tener donde conectarlo. Por lo menos en el lugar donde duermo. Donde dormimos no tenemos conexiones. Y donde hay conexiones, hay cámaras. O sea, estamos súper controladas. La guardia está siempre al pendiente de uno. O sea, no hay forma alguna de que aquí se muevan ciertas situaciones. Y es normal, para mí es normal que la gente de afuera crea que aquí este es un centro común y corriente, porque no lo está viviendo. Pero las personas que lo estamos viviendo damos el testimonio de que sí, en realidad es bien duro toda esta situación. Yo sé que es complicado y es duro tener estos límites o estas cosas que nos cierran tanto y estas reglas que son tan estrictas, pero también es parte de un proceso de rehabilitación o de reconstrucción de tú como persona que pues entró en un conflicto con la ley y ahora está pagando por un delito, en tu caso, como tú decías, que no cometiste, pero te involucraron y parte de la vida pues te mandó acá. Y así como hay cosas que nos molestan de las reglas, hay cosas que también nos ayudan a seguir adelante, a superarnos. ¿Qué te ha ayudado a ti como persona estas reglas? ¿Cómo te han ayudado estas reglas para tu vida? Pues también depende del enfoque en que cada quien ponga las situaciones, porque recordemos que las perspectivas son diferentes. Entonces, a mí me ha ayudado a valorar mucho demasiadas situaciones. Yo, pues afuera tenía demasiadas cosas y aquí, estando detenida,
valoré inclusive una servidora de plástico. O sea, valorás a tu familia, porque afuera la tenés y no la aprovechás. Aquí adentro viene uno y dice, ¿por qué no la aproveché cuando tuve tiempo? El estudio. Yo tuve inconvenientes con mi papelería y tuve que volver a estudiar. Aproveché esa oportunidad que me dieron las autoridades y así he valorado diferentes situaciones, por ejemplo, en el área espiritual también. Muchas veces mi abuela me decía, vamos a misa, y yo, ay, no, por quedarme durmiendo un domingo. Aquí añoro ir a misa, aquí añoro estar sirviéndole a Dios, o sea, sí sirve todo este reglamento estricto que hay, porque si uno quiere, puede cambiar. Y yo entiendo que tal vez no es que fueras una gran delincuente afuera y de que hayas cometido 1000, sino habían cosas que había que reformar en tu vida y las cuales tenés que venir a aprender aquí. Como por ejemplo esta, de alimentarte espiritualmente. ¿Qué le dirías a los jóvenes que creen que son todopoderosos? Cuando uno está joven, tú lo viviste, a los 18 años uno dice que no me va a pasar nada, se cree invencible, cree que todo lo puede hacer, que hay tiempo para todo y que no están apreciando lo que en ese momento tienen. Como tú dices, la familia, incluso el ir y venir sin problema, o el estudio. ¿Qué le dirías tú a estos jóvenes que a lo mejor se están acercando a personas que los están llevando por caminos equivocados o que creen que la salida fácil de conseguir lo que quieren, empezando por la parte económica, es delinquir? Tú que has visto a tus compañeras en este proceso, o también qué le dirías a esos jóvenes que tú no consumiste drogas, pero viste a compañeras que pasaron este proceso, ¿qué consejo les darías? Bueno, como dices tú, uno de joven piensa que es un superhéroe y es invencible y que siempre tiene la razón. Pues primero que busquen de Dios. Las situaciones se van a ver complicadas en cualquier circunstancia, pero a veces tomamos por carencias de amor en ciertos lugares, pensamos que con una muestra de cariño falsa, ahí es el verdadero amor. Y como dices tú, nos guían por malos caminos. Entonces, que no se dejen seguir, que aprovechen su juventud para las situaciones positivas que pueden hacer, porque las energías son, potenciales, pero si las enfocan en lo que realmente deben de aprovechar, por ejemplo, asistir a actividades recreativas, a actividades religiosas o alguna circunstancia de esas, pero cuando nos dejamos manejar, porque yo lo he visto aquí con mis compañeras, me han contado varias de que las utilizaron como un instrumento y luego las dejaron tiradas. O sea, tenemos que ver ese espejo de que no siempre van a estar ahí con nosotros para apoyarnos, porque al final de cuentas solo nos utiliza para hacer los planes malos que a ellos les convengan, porque al final de cuentas la conveniencia es para las personas que se están dejando guiar. Y al final te dejan sola, porque mira tu caso, o sea, te involucran en algo y acá tú estás pagando una condena por algo que alguien más cometió, que te involucró, y ahora tú estás pagando ese precio de un error, pero estás ahora en el proceso de reconstrucción también, porque es algo importante saber de que no porque están acá significa de que la vida se acabó y que se van a tirar a la cama sin hacer nada, sino que también es una oportunidad para reconstruirse, ver los errores y salir adelante. ¿Qué le dirías tú a una persona que está entrando por primera vez a este centro? ¿Qué le diría? Pues de que tiene que tener fuerzas, muchas fuerzas, porque este centro, hay tanto
comentarios positivos como negativos del centro, pero es la forma en que cada quien lo quiera ver. El centro en realidad te ayuda si lo aprovechas, pero la voluntad la pone uno. Las autoridades ahí están al pendiente de uno, la guardia inclusive, van a haber malos momentos, por ejemplo requisas y todo, pero ahí están con nosotros. Y al final de cuentas yo me he dado cuenta que ellos quieren el bien para uno. Que al principio va a ser difícil, complicadísimo, porque no es fácil acoplarse a las reglas, a las actividades, a que te digan usted tiene que estudiar. Y es un sí o sí. Usted tiene que hacer tal cosa, usted tiene que asistir, o sea, es bien complicado. Pero al final de cuentas te das cuenta de el porqué de la situación. Me decía uno de los licenciados que nunca se me va a olvidar, todo tiene un porqué. Y es cierto, cada actividad tiene un porqué. Cada encierro tiene un porqué. Cada regaño tiene un porqué. Entonces, simplemente es de dejarse, si nos dejamos llevar por las cosas malas, ¿por qué no dejarse llevar por las cosas buenas? Entonces sí es importante. Yo decía algo, porque este es un centro de rehabilitación, y decía, si yo nunca fui una alcohólica, una drogadicta, nunca fui nada de eso para rehabilitarme. Pero con el tiempo yo fui entendiendo que tal vez no era que yo tenía que tener un vicio en específico, sino habían circunstancias en mi vida, por ejemplo, de carácter, de, como dijiste tú, uno de joven que cree tener siempre la razón, en las cuales me tenía que formar. Y definitivamente Dios me libró de muchas circunstancias allá afuera para evitar muchas cosas, porque las malas influencias están por todos lados. Entonces, el venir a este centro en realidad fue una bendición, porque pues gracias a eso he sido una persona mejor. Aunque muchas personas no lo crean, pero ha ayudado bastante a mi formación. Muchas gracias por abrirnos un poco de tu vida, contarnos sobre tu vivencia aquí en el centro. Hay cosas que tú decías y algo que dijiste ahorita que es muy cierto, que dices, nosotros decimos que es un centro de rehabilitación, y dicen, ¿por qué es un centro de rehabilitación? Si para alguien, cuando hablamos de rehabilitarnos, creemos que es por algún tipo de adicción, generalmente con alguna droga, pero realmente hay muchas cosas de las que nos podemos rehabilitar y reconstruir, y es lo que tratamos de hacer acá. Y es, por ejemplo, reconstruir valores, reconstruir nuestro carácter, como tú muy bien decías, que a veces pues podemos llegar a ser un poco explosivas, y ese ser explosivos también nos puede llevar a tener consecuencias, y es aprender a controlar y a conocernos para poder ser mejores personas y dar lo mejor a la sociedad, a nuestra familia y a todas las personas que nos rodean. No sé si quieres darle un mensaje a las personas para que sepan cómo es acá el proceso, cómo es que se están preparando ustedes para la reinserción, porque al final nuestro objetivo como centro es prepararlas a ustedes para que tengan todas las herramientas necesarias para una reinserción social productiva. Pues primero que nada, para la sociedad en general, todos cometemos errores, todos. Sino simplemente que hay niveles de errores y que hay unos que se sancionan y otros que no, y otros que se salvan de muchas situaciones. Entonces, a la hora de juzgar un crimen, un todo, es importante también ver los dos lados de la moneda. Y pues es importante no venir a juzgar, porque para eso hay un ser divino, el cual es el que nos juzga y es el encargado de hacerlo. Entonces, es importante pues no comentar en mal de ningún ser humano, ¿verdad? Y pues en este centro que sí merecemos una segunda oportunidad, porque se nos está formando de una manera pues decente, lo podríamos decir así, con las condiciones adecuadas para venir reformando todo tipo de adicciones, tal vez no propias, pero sí de demás compañeras. Han aprendido a hacer demasiadas cosas
por ejemplo, han descubierto sus habilidades. Hay otras que han aprendido a dibujar, hay otras que han aprendido a hacer algún tipo de manualidad que no hubieran podido aprender afuera. Entonces, hay gente que sí quiere el cambio. Hay gente que sí está dispuesta a luchar y al final de cuentas eso es lo importante dentro de la decisión. Porque de diferentes situaciones, el aceptar y el querer cambiar, porque muchas personas solo criticamos, pero no estamos dispuestas a cambiar, entonces no estamos haciendo nada con la sociedad. Mientras que otras estamos intentando cambiar para apoyar a la sociedad. Aún así, nosotros estamos tachados de lo peor de la sociedad, porque los privados de libertad estamos tachados como eso, como lo peor de lo peor. Pero recordemos que también Jesús venía por lo peor, y de lo peor sacó buenas cosas. Entonces, que nos den la oportunidad de tener una reinserción a la sociedad. Muchas gracias por ese mensaje. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Nuevo Modelo Penitenciario. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok y en X. Y pueden escucharnos también en Spotify y en YouTube. Gracias por abrirnos así tu vida, contarnos tu experiencia y los esperamos en el próximo podcast.